Bienvenidos, Dios los bendiga. Estamos felices y listos para estudiar el día de hoy lo que nos corresponde, ¿verdad? De el Sermón del Monte. Recuerden que estamos estudiando a Jesucristo de eternidad a eternidad. Así es que estamos muy emocionados con este estudio, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie los que estamos acá presentes. Bienvenidos todos los que están en casa. Y vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios en este lugar, en este día, y que su palabra quede escrita en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos marque, nos toque, nos convierta un poco más, nos conforme un poco más a imagen de Cristo. Así es que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de llamarte Padre nuestro, no en teoría únicamente, sino por experiencia. Porque la persona de tu Hijo está en nosotros. Señor, gracias por convertirnos en hijos tuyos, enviándonos a tu Hijo, dándonos a tu Hijo, haciendo a tu Hijo morar en nuestros corazones. Señor, gracias. Bendito Dios, qué maravilla caminar contigo en esta vida, caminar contigo en este mundo. Qué maravilla tener la causa, la fuente, el manantial dentro. Y qué maravilla tener a Jesús a tu diestra intercediendo por nosotros. Señor, gracias por tu amor. Ayúdanos a entender cuán privilegiados somos, cuán ricos somos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por el privilegio de poder venir a tu presencia, sentarnos a la mesa, sabiendo que tienes el pan, Señor Dios Santo, servido sobre la mesa. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor Dios Santo, que nos des la porción que necesitamos, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Bendito Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, danos una visión de lo que vamos a escuchar, danos una experiencia con lo que vamos a escuchar. Señor, forma, Señor Dios Santo, perfecciona aún más a Cristo en nosotros, Señor. Danos mayor estatura espiritual por dentro y, Señor, danos una mayor estatura moral por fuera. Ayúdanos a reflejar por fuera la luz que tenemos dentro. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, revelándonos toda la estatura de la verdad. Y gracias por tu voluntad para hoy, para nosotros. Bendícenos pues, Señor, con tu palabra, con tu presencia, Señor Dios, y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, gracias. Bendito, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te alabamos. Amén, amén. Podemos sentarnos y vamos a seguir con nuestro estudio. Acá estamos en el Sermón del Monte. Ya hicimos varias lecciones acá y hoy nos toca en Mateo capítulo 6 a partir del verso 19. Vamos a ver dos de los 36 escalones que hay acá. Vamos en el orden en el que aparece todo esto acá en los evangelios, pero estoy dándoles la referencia al número de escalón del que se trata si estuviéramos estudiando de atrás para adelante el Sermón del Monte. Porque de atrás para adelante, si alguien no ha estado con nosotros y no ha oído esto antes, porque el Sermón del Monte está estructurado así. El Señor comenzó con las bienaventuranzas o con la corona del Sermón del Monte y terminó con los fundamentos. Y ustedes nunca han visto que un edificio se construya de arriba para abajo. Siempre se construye de abajo para arriba. Así es que nos da mucha luz el estudiar el Sermón del Monte de atrás para adelante, empezando con los fundamentos y terminando con las bienaventuranzas. Allí podemos encontrar una escalera, podemos encontrar una estatura y también nos da mucha luz y vemos otros ángulos cuando estudiamos el Sermón del Monte de la manera como está plasmado acá en las Escrituras, empezando con las bienaventuranzas y terminando con los fundamentos. Y entonces eso es lo que estamos haciendo ahora en esta ocasión. Entonces vamos a ver el principio número 8 y el principio número 7. El principio número 8 es el principio de las riquezas. Y el principio número 7 es el principio del afán.
Los dos van de la mano, así es que por eso hemos unido los principios que hemos estado uniendo en este estudio. Ahora, acuérdense que cuando el Señor nos salva, el Señor Jesucristo literalmente con su sangre no solamente cubre nuestra culpa, reconciliándonos así con el Padre, sino también Él viene y con su sangre limpia un espacio dentro de nuestro viejo hombre, dentro de nuestro viejo corazón, y crea un nuevo corazón ahí adentro. Por eso la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese nuevo hombre que el Señor crea es una creación de Dios o una nueva criatura. Pero es dentro de ese nuevo corazón que Dios crea dentro de nuestro viejo corazón que viene el Creador en persona a residir, a hacer su morada. Él es omnipresente, así es que Él pone allí una semilla. Por eso dice la Biblia que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces Él pone allí una semilla que tiene su naturaleza, su carácter, su nombre. Es Cristo en nosotros. Nada más pues que hagamos la diferencia, ¿verdad? El nuevo hombre es una criatura. La Biblia dice que fue creado, como dice, hecho conforme a la imagen del que lo hizo. Así es que nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo corazón es una creación de Dios, pero el Creador está allí. Entonces Cristo tiene que crecer en nosotros. Una vez llega a nuestro corazón, nacimos de nuevo, por supuesto, pero pues uno no se va a quedar bebé toda la vida, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente no entiende. La salvación nos convierte en bebés espirituales y en bebés morales también. ¿Cuál es la diferencia? No hablo del apellido Morales, hablo de moral, de moralidad. ¿Cuál es la diferencia entre espiritual y moral? Espiritual es la estatura espiritual que debe crecer en nosotros por dentro. Es todas estas virtudes, capacidades que hay en Cristo que nos son dadas a través de todas esas experiencias espirituales que el Señor quiere que vayamos haciendo nuestras. Ya somos salvos, necesitamos ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Necesitamos ser bautizados en agua, en el nombre o en la naturaleza del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el libro de Colosenses conecta claramente la experiencia del bautismo en agua con la circuncisión del viejo corazón. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo y se pone sobre nosotros, ese fuego ayuda a santificarnos más, a quemar un poco más la leña de nuestro propio orgullo, de nuestra propia humanidad, y vamos creciendo. Además, el Espíritu Santo aviva la palabra, hace que tengamos una experiencia con ella. Luego somos bautizados en agua. Esa experiencia hace que nuestro viejo corazón vaya cediendo, nuestra ignorancia, nuestro razonamiento carnal vayan cediendo, porque ese nombre en el que somos bautizados empieza a cortar esas capas de dureza que hay alrededor del entendimiento, del corazón y de todas esas cosas. Esa es la circuncisión del corazón. Bueno, ya somos salvos, bautizados en el Espíritu Santo, bautizados en agua. ¿Ahora qué? Tenemos que aprender a orar, tenemos que edificar una vida de oración. Y para eso tenemos en el tabernáculo el altar de oro de la oración, personificando esta experiencia, ¿verdad? Y siempre me he encontrado con gente que me dice: pero si yo oro desde el día que el Señor me salvó. Yo respondo de esta manera, les digo: sí, yo también estaba en el colegio cuando entré a Parvulitos. Una cosa es párvulos y otra cosa es quinto bachillerato, ¿verdad? Ese es todo el asunto. Así es que se nos abren todos estos mundos. Luego tenemos que aprender a estudiar las escrituras. Hay técnicas, no es la palabra, porque si Dios no nos abre los ojos no vamos a ver gran cosa. Pero hay disciplinas personales que Dios nos va enseñando para saber empezar a desenterrar los tesoros que están ahí escondidos y empezar a ver más allá de lo superficial y empezar a encontrar los principios de verdad que hay detrás de toda la escritura.
El día de ayer me mostraban un video en donde el argumento estaban, ¿para qué les digo lo que estaba tratando de probar esta persona? Y acuérdense que la proliferación de falsos maestros y falsos profetas es algo que no les extrañe, tiene que ir en aumento y se va a convertir en una pandemia antes de la venida del Señor Jesucristo. Pues este chico se supone que está tratando de probar cómo ya todo cambió cuando Dios introdujo un nuevo testamento, un nuevo pacto, y el argumento que da es: Dios mismo se dio cuenta que no funcionaba muy bien lo que dejó a los antiguos en el Antiguo Testamento, entonces mejor dijo: ay no, hagamos algo nuevo. Es de morirse, pues. Lo que está diciendo es que hasta en Dios la verdad es algo relativo, y es algo que depende de si responde la gente o no responde la gente, de si les gustó, si no les gustó, si lo entendieron, si no lo entendieron. Qué ridículos, ¿verdad? Lo que les dice: cuánta gente abre la boca sin saber de lo que están hablando, ¿verdad? Y algunos hasta con malicia, y algunos hasta con espíritus adentro. Tremendo. Pero el hecho es que aprendemos a estudiar las Escrituras y descubrimos que la verdad es una sola, y la intención de Dios a través de la palabra es revelarnos a Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y los principios de Dios son universales, eternos. Así como funcionaron en la antigüedad, siguen funcionando hoy. Por supuesto, funcionan en diferentes niveles, capacidades, planos, contextos, pero siguen siendo los mismos principios. Y les tengo noticias: son los mismos principios que van a seguir en operación en la edad perfecta, en las eternidades que vienen. Amén. Así es que, ¿qué cosas todavía no vemos que están allí? Hasta que Dios nos abre los ojos, ¿verdad? Bueno, tenemos que aprender a estudiar, tenemos que aprender a practicar lo que estamos estudiando, a implementarlo en nuestras obras, en nuestra vida diaria. Y al final, pues, tenemos que aprender a someternos a la soberanía de Cristo y dejarnos gobernar por la verdad de Dios. Bueno, todo esto nos hace crecer espiritualmente por dentro, hace que la estatura de Cristo crezca y madure por dentro. Entonces crecemos en estatura espiritual. Por eso dice Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, etcétera. Bueno, Cristo está creciendo por dentro, pero a medida que Cristo va ganando terreno por dentro, el Señor va transformándonos a nosotros por fuera. Y empezamos a ver cómo cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de responder. ¿Sí? Eso es nuestra estatura moral, las obras que va generando el que Cristo vaya creciendo por dentro. Luego, un cristiano que efectivamente está creciendo por dentro ya no actúa igual por fuera que como lo solía hacer antes que llegara Cristo a su corazón, y aún como lo solía hacer cuando ya era salvo pero todavía no había empezado a crecer. ¿Lo ven? Entonces uno se vuelve más como Cristo, más paciente, más tolerante, más amoroso, más dadivoso, ¿verdad? Más benigno, más misericordioso. Así como Cristo va creciendo por dentro, así Él va cambiándonos por fuera. Y nunca olviden el cuadro del tabernáculo mosaico. Los muebles representan la estatura espiritual que debe crecer en nosotros por dentro. Pero las cortinas de lino fino que hay alrededor del atrio, que es lo que la gente veía, ¿qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos, las justificaciones de los santos. Las limosnas también les expliqué la semana pasada, ¿verdad? O darnos a los demás, compartir con los demás de lo que Dios nos ha dado. Nuestras obras, esas cortinas de lino fino representan las acciones justas de los santos, o nuestras obras, o nuestra conducta moral. Entonces, cuando la gente veía una estructura por allí y veía las cortinas de lino fino, la gente en la antigüedad, cuando veían el tabernáculo, tienen que haber adivinado que habían muebles de bronce y de oro adentro. O sea, había una estatura adentro. Si hay buenas obras por fuera, tiene que haber una estatura espiritual por dentro.
Ahora, e igualmente, si no hay buenas obras por fuera, no importa cuánto vociferemos e imaginemos que tenemos una gran estatura por dentro, o si no se nota, pues no hay, ¿verdad? Así es que tenemos que empezar a modificar algo ahí en nuestras vidas. Amén. Entonces el Sermón del Monte está lidiando con nuestra estatura moral, con estos cambios que se van viendo afuera en nuestra conducta, en nuestra manera de razonar, de tomar las cosas, en nuestra manera de vivir. Y de esa cuenta, pues, estamos ahora en Mateo capítulo 6, a partir del verso 19. Y ahora el Señor habla acerca de nuestra relación con las riquezas. Hay mucho, podríamos detenernos y dar un estudio largo acerca de todo lo que Jesús dijo acerca de las riquezas, pero creo que lo que vamos a tocar aquí lo resume. Y es tremendo porque, bueno, ustedes saben, hay personas, a lo mejor están extrapolando un poquito, pero mucha gente dice, miren, uno de los temas que más abordó Jesús en los evangelios fue el tema del dinero. No están lejos de decir la verdad. Yo no diría que es como que de eso habló más y de lo demás no habló tanto, pero sí es un tema que abordó muchísimo, muchísimo. Eso les dice cuán importante es ese tema, porque allí tenemos un factor en donde se va a notar cuánto de Cristo hay por dentro, ¿verdad? Pero veamos, Mateo capítulo 6, verso 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ahora un paréntesis, en la Biblia King James dice: no hagan tesoros para ustedes mismos sobre la tierra. O sea, está hablando de acumular aquí abajo cosas naturales, físicas, tangibles. Ahora, no dice que no seamos fieles y sabios administradores de aquello que Dios nos confió. No está diciendo eso. No está diciendo que no ahorremos. No está diciendo que no seamos responsables. Mucho menos está diciendo que no trabajemos. Está hablando de nuestra actitud y nuestro apego o desapego a las cosas de aquí abajo. Amén. Muy bien. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Así como son temporales los tesoros de aquí abajo, así igual tienen toda clase de factores que pueden hacer que se desvanezcan de un soplido. De hecho, la economía mundial sufrió una recesión a causa de un virus microscópico. Así es que así de inestables son las cosas de este mundo, ¿verdad? Verso 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ese es el punto. Nuestros afectos, nuestras prioridades, nuestra visión, se refiere solo a las cosas temporales y trabajamos solo para lo temporal y nos afanamos solo por lo temporal, o estamos pendientes, conscientes, buscando edificar cosas eternas y tenemos en nuestra visión lo eterno, ¿verdad? Ayuda mucho acordarse o recordar uno a cada rato que aquí vamos a estar, en el mejor de los casos, 80, 90, a lo mejor 100 años, ¿verdad? Pero compare eso con toda una eternidad y eso nos da sentido de proporción. Entonces uno dice, por supuesto que lo que hagamos aquí es importante, muy importante, y lo que tengamos o no tengamos, tenemos que entender que forma parte del plan que Dios trazó, el plan maestro que Dios trazó para cada individuo. Así es que tenemos una responsabilidad y también vamos a entregarle cuentas a Dios de qué hicimos con los bienes temporales que Dios nos confió. Amén. Ok. Pero resulta ser que si nosotros tenemos nuestra prioridad puesta en las cosas eternas, entonces vamos a dedicar tiempo, energía, esfuerzo también para estar edificando y atesorando cosas que van a permanecer para siempre. Ahora, ¿qué es este tesoro? ¿Recuerdan una cita que dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre?
Miren, cielo y tierra pasarán, todas las cosas naturales, tangibles, o sea, si se ven, si se tocan, son tangibles, son temporales. Si no se ven, si no se tocan, son eternas. Todas las cosas temporales van a pasar, tienen su fin. Y un día vamos a salir de aquí y todas nuestras riquezas y nuestros bienes naturales se van a quedar aquí. Entonces allí es donde uno tiene que entender, bueno, también puedo optar por ser eternamente rico. A lo mejor Dios me bendijo aquí abajo y aquí tengo un grado de riqueza, lo que sea, ¿verdad? El plan de Dios para cada quien. Pero cuando estamos bien enfocados decimos, pero esto al final no es lo único importante, ni siquiera es lo más importante, ¿verdad? Yo quiero ser eternamente rico también. Y ya les he probado con escrituras cómo en el reino de los cielos va a haber gente pequeña y gente grande. O sea, gente eternamente pobre y gente eternamente rica. Podemos ser eternamente ricos. Entonces, ¿qué una cosa o de qué una cosa estamos echando mano hoy que sí nos vamos a llevar con nosotros? Hay una cosa de la que echamos mano hoy y es aquí en el tiempo la única oportunidad que tenemos para echar mano de aquello y para atesorarlo en nuestro corazón. Y esa una cosa es la única cosa que nos llevamos con nosotros. Luego esa es la única cosa que va a determinar cuán eternamente pobres o eternamente ricos vamos a ser. ¿Saben cómo se llama? La palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Ahora, qué cosa más increíble. Dios se tomó todo el trabajo de mandarnos a este mundo, porque es aquí donde recogemos los tesoros de verdad que nos van a hacer eternamente ricos. Hay gente que piensa, ¿verdad? Como que hubiera sido más fácil evitarnos la pasadita por este planeta. Pues nuestro espíritu y nuestra alma existen mucho antes de que nuestros padres nos proveyeran de un cuerpo. Así es que no hubiera sido más fácil quedarnos allá arriba y simplemente flotar en las nubes de una eternidad a otra y quedarnos ahí para siempre. Pues no, nos hubiéramos perdido la oportunidad de venir a recoger tesoros aquí abajo. Amén. ¿Y por qué tenemos que venir a recoger los tesoros de la verdad aquí abajo? Porque una cosa son las teorías, otra cosa son las experiencias. El tesoro no es cuánta teoría tenemos en la cabeza. El tesoro es con cuánta verdad hemos tenido una experiencia, cuánta palabra hemos abrazado, cuánto hemos elegido confiar, apoyarnos, creer en la verdad que sabemos. ¿Cuánto nos hemos atrevido a practicar los principios de Dios, aunque las circunstancias parecían contrarias? ¿Lo ven? ¿Con cuánta palabra hemos tenido una experiencia? Y no hay como los padecimientos que encontramos en este mundo para que la palabra de Dios cobre vida y tengamos una experiencia con ella. Y una vez hemos tenido una experiencia con ella, esta queda marcada, queda grabada en las tablas de nuestro corazón. Amén. Para que la palabra nos marque necesitamos de fuego. Así como las vacas, cuando van a marcar el ganado, necesitan la marca con el nombre del dueño de la vaca. Necesita ser puesta en una llama de fuego y necesita ponerse bien caliente. Y es la única manera como el nombre del dueño va a quedar permanentemente marcado en la vaca. Amén. Entonces, no es la acumulación de conocimiento teórico, es la vida, la experiencia que tenemos con la palabra y cuánto elegimos apoyarnos en ella, creer en ella, practicarla. Son esas cosas que van haciendo que la palabra quede grabada permanentemente en nuestro corazón. Amén. Y el día que nos morimos, lo que se va a la tumba es el cuerpo. No es en el cuerpo físico donde está grabada la palabra, es en el alma y en el espíritu, que son los que se van para allá arriba a estar eternamente con el Señor. Pero todas las cosas naturales físicas sirvieron para sustentar el cuerpo, para cuidar el cuerpo.
¿Por qué necesitamos techo? Nuestra alma y nuestro espíritu no necesitan techo, pero el cuerpo sí. ¿Por qué necesitamos comer y beber? Porque nuestro cuerpo se muere si no le damos de comer y de beber. Pero el alma y el espíritu no necesitan comida física ni bebida física. Así es que miren cuánto se afana el ser humano tratando de satisfacer las necesidades del cuerpo y descuidan por completo el satisfacer las necesidades del alma y del espíritu. Pero cuando estamos bien enfocados, vamos a tener nuestra alma y nuestro espíritu bien alimentados y bien bebidos, ¿sí? Bien vestidos con la gloria eterna que nos da la palabra de Dios. Y el día que nos vayamos a casa, pues el cuerpo y todos sus accesorios que han suplido para sus necesidades se quedan aquí abajo, y allá se va nuestro espíritu y se va nuestra alma con cuánta palabra esté escrita ahí en el espíritu y en el alma. Por eso algunos van a brillar más que otros, y algunos van a ser más grandes que otros, y algunos van a ser más ricos que otros en la eternidad. Amén. ¿Verdad que es emocionante estar enfocados? Uno de los gravísimos problemas del mensaje de la prosperidad es que se enfoca desproporcionadamente a la importancia que le da a las riquezas temporales. Amén. Y se desenfoca en las riquezas eternas. Se quedan estacionados en el atrio y se manejan solo en el nivel de la sangre y del Espíritu Santo. Y a todo lo demás es tratar de probarle al resto de la gente cuánta fe tengo en base a cuántas riquezas temporales naturales tengo. Y eso es un grave error, y ese es un mensaje que si la gente no se gradúa y sigue creciendo, es un mensaje que va a dejar a la gente eternamente estacionada en el atrio. Amén. Pues hay que decir las cosas como son. Y mucha gente hoy en día está despertando, gente que promovía ese nivel de enseñanzas, y yo lo he oído con mis propios ojos. Pues sí, porque eran videos. Pero yo he visto cómo hay personas que son honestas y sinceras y aman al Señor, y gracias a Dios han seguido buscándolo, y un día abren los ojos y dicen no, o sea, no se trata de eso, hay algo más, la parte eterna. Tenemos que atesorar para lo eterno, tenemos que seguir creciendo. Y descubren que una de las cosas que sustenta todas esas teorías que dan los predicadores de la prosperidad es que están sustentadas en versículos tomados totalmente fuera de contexto. Y yo crecí desde el día 1 escuchando la siguiente frase célebre. 2 puntos. Un versículo fuera de contexto es un pretexto. Amén. Bueno, así es que aquí está Jesús enseñándonos algo tremendo. Verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, nuestro amor, nuestros afectos, nuestro deseo, nuestro deleite, ¿verdad? Así es que, bueno, algunas citas muy clave para esto. Por ejemplo, Colosenses 2, verso 3. Colosenses capítulo 2, verso 3. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que ahorita en un momento vamos a ver con toda claridad cómo no es afanándonos que van a ser suplidas nuestras necesidades. Dios sabe que necesitamos, y Dios sabe si necesitamos más o menos que el vecino. Entonces no nos comparemos con el vecino. Hay gente que dice: Abraham era riquísimo. Por supuesto, más le valía se lo hubieran tragado vivos todos los habitantes de la tierra de Canaán si no lo hubiera sido. Hay una razón para todo. Así es que si usted, así como Abraham, necesita un cierto nivel de recursos materiales, usted los va a tener. Es parte del plan de Dios para usted, para su entorno. Amén. Pero si no los necesitamos, no los vamos a tener. ¿Para qué los queremos? Todo obedece a un plan. Colosenses capítulo 2, verso 3. Leamos desde verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas
de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que el tesoro más grande es la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Y estos nos son dados por medio del Señor Jesucristo y Él creciendo en nosotros. Amén. Esos son los tesoros más grandes. La sabiduría, el entendimiento y el conocimiento nos van a estar en perfecta armonía con aquello que creó todo el universo. Fue con sabiduría, entendimiento y conocimiento que todo el universo fue creado. O sea, más rico que eso no puede llegar a ser nadie, ¿verdad? Amén. Bueno, y déjenme contarles algo. Lo inserto aquí entre paréntesis. Pero ¿por qué necesitamos toda esa sabiduría, entendimiento y conocimiento? Miren, es por varias razones. Pero esa es la verdad, o eso es Cristo. Entonces, mientras más crecemos en Cristo, más crece en nosotros la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Mientras más crece la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, Cristo crece más en nosotros. Pero esto no es para que cuando lleguemos allá arriba estemos todos hinchados, infladitos, enseñándole a los demás cuánta sabiduría, entendimiento y conocimiento adquirimos. Recuerden que en la edad perfecta hay pueblos que serán creados. Entonces la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento todavía van a tener esa clase de utilidad práctica en los siglos venideros, en las eternidades que vienen. Ahí es donde se va a notar la diferencia entre los eternamente ricos y los eternamente pobres. Pero Dios tiene un plan increíble para el ser humano redimido por gracia, por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, ubiquémonos y aprovechemos bien este tiempo para enriquecernos con todos los tesoros de la palabra que podamos. Amén. ¿Verdad que esto es trascendental? Es tremendo, es increíble, es difícil de expresar con palabras, pero gracias a Dios. Bueno, a ver, Proverbios 2, del 1 al 5. Proverbios 2, del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y sigue hablando al respecto, ¿verdad? Pero el tesoro más grande que puede tener el ser humano es conocer a Dios, entender a Dios. Amén. Esas son las cosas que nos van haciendo estar más y más en armonía con Dios, con su naturaleza, con su carácter. Amén. O sea, riqueza, quiten a Dios del cuadro y busquen algún tipo de riqueza. Eso nunca va a ser verdadera riqueza. La riqueza está en nuestra cercanía a Dios y en cuanto más nos vamos pareciendo al Señor, ¿verdad? Proverbios 3, del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Tremendo, ¿verdad? Proverbios 8, del 11 al 21.
porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ya ven, o sea, nada se compara. Yo, la sabiduría, habito con la cordura o con la prudencia, y hallo la ciencia o el conocimiento de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Todo eso es fruto de un corazón que ha sido corrompido a causa del pecado. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros, la sabiduría. Y la verdad es un tesoro mayor que el dinero, digamos, porque pues por supuesto hay cosas que se compran con dinero. Nadie dijo que el dinero no es importante, útil y necesario. Es el sistema con el cual adquirimos los bienes que necesitamos para sobrevivir aquí abajo, ¿verdad? De acuerdo, sin desenfocarnos, todo eso es temporal, es para aquí abajo. Pero hay cosas con las que el dinero se queda corto. Uno puede tener la capacidad económica, pero hay cosas que no es así como se adquieren o como se solucionan o como se solventan. ¿Qué tal tener un poco de sabiduría y entendimiento y conocimiento? Y ¡bum! ¿Cuántas cosas es con sabiduría que se resuelven? Aún cosas temporales, aún situaciones de aquí abajo. ¿Cuántas cosas se resuelven con sabiduría, con inteligencia, no con dinero? Entonces al final es la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento lo que nos hacen verdaderamente ricos, no solo para toda la eternidad, también para movilizarnos aquí abajo de la mejor manera. Amén. Oigan esto, Isaías 45 del verso 1 al 3. Isaías 45 del verso 1 al 3. Y aquí Dios le está hablando a Ciro, el príncipe persa. Isaías 45 del 1 al 3. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ahora mire, dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahora les voy a leer eso en la Biblia King James. Dice, y te daré los tesoros de oscuridad y las riquezas ocultas en los lugares secretos. Y la sabiduría humana no es capaz de encontrar a Dios en medio de las tinieblas, pero la sabiduría divina nos ayuda a encontrar a Dios aún en los momentos y en los lugares más oscuros de nuestra vida. Ahí hay sabiduría, entendimiento y conocimiento. Allí hay tesoros. Dios los escondió allí. Los tesoros más valiosos que vamos a poder hacer nuestros en el tiempo, acá, durante nuestro paso por esta tierra, por regla general van a estar escondidos en los momentos más difíciles, en los lugares más oscuros. Amén. Allí hay tesoros. Ahora, en los cielos no hay esa clase de oscuridad, así es que por eso era necesario que viniéramos aquí abajo a la tierra. Venimos aquí abajo a enriquecernos con la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que Dios nos da. Amén.
Si Dios es nuestra prioridad y nuestra meta y nuestra visión, no vamos a dejar que nos destruyan los afanes y los problemas y las situaciones adversas. No, vamos a empezar a buscar la sabiduría que hay detrás de cada una de esas cosas. Y cuando salgamos de allí con semejantes tesoros, de veras que nos estamos convirtiendo en las personas más ricas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué tribulación? ¿Por qué angustia? ¿Por qué las familias tienen que pasar por situaciones tan duras, tan difíciles? ¿Por qué el individuo? ¿Pero por qué me tocó a mí? ¿Pero por qué tuve que nacer en el seno de un hogar disfuncional? ¿Pero por qué tuvo que haber un pleito? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí escondió Dios tesoros. Tesoros. Amén. Tesoros. Las lecciones más grandiosas que podemos recoger para nosotros en esta vida, por regla general, están en los lugares oscuros, en los lugares secretos. Y la palabra oscuridad aquí es Hoshech, que significa miseria, aflicción, angustia y todo eso. Amén. Tremendo, ¿verdad? Qué privilegiados somos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, ahora oigan esto. Segunda de Corintios 4, verso 6. Segunda de Corintios 4, verso 6. Es obvio que no son tangibles estos tesoros, excepto pues cuando echamos mano de esa sabiduría para movernos, ¿verdad? Y para negociar las situaciones de esta vida. Pero no son tangibles, no se tocan, no se ven como las cosas físicas. Pero en 2 de Corintios capítulo 4, tal vez leamos desde el verso 5, un poquito de contexto aquí, digamos, sí. No, mejor desde el verso 3. Estas son unos versículos maravillosos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y habla de todas las tribulaciones y dolor y aprietos y apuros y todas las cosas que tenemos que sufrir, ¿verdad? Especialmente por la causa de Cristo. Pero dice, bueno, pues hagan lo que quieran con el vaso de barro. Si quieren romperlo, rómpanlo. El tesoro está adentro. Amén. Y mientras más rompan el vaso de barro, más puede salir la luz que está adentro e iluminar a los hombres. Así es que un favor nos están haciendo. Amén. Así es que ese es el verdadero tesoro. Entonces regresemos a Mateo capítulo 6. Otra vez el verso 21. Mateo 6, 21. Ese es el verdadero tesoro. Y nuevamente, Jesús nunca dijo que las riquezas naturales no eran importantes. De hecho, para pagar sus impuestos, él necesitó una moneda. Bueno, no hay problema. Le pidió a un pez que recogiera una moneda por allí y se la puso en la mano y pagaron sus impuestos, ¿verdad? O sea, para pagar impuestos había necesidad de monedas. Y el Señor sabe que necesitamos dinero para pagar las cuentas, la luz, el agua, el teléfono, los impuestos y todo lo demás, ¿verdad? Hasta el servicio funerario tenemos que pagar con dinero. Y ¿cómo se llama? El nicho en el cementerio hay que pagarlo con dinero. Y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Amén. Si lo necesitamos, ahí va a estar. Dios es misericordioso. Y el trabajo dignifica al hombre y el trabajo es parte del plan de Dios para el hombre. Y cuando honramos a Dios con nuestros bienes, dando de nuestros diezmos, ofrendas, primicias y dándole a los necesitados o dando de nuestras limosnas,
Dios va a estar allí para multiplicar el dinero, para bendecirlo, para hacer que abunde. Amén. Dios es maravilloso. Bueno, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y hemos obtenido unas lecciones increíbles de estos versículos, pero el ojo maligno es varias cosas. Literalmente es la manera como vemos. Es la manera como nuestro cerebro, la malicia o falta de malicia, la manera como los ojos de la mente están viendo. ¿Por qué están viendo? ¿Cuál es la intención? Y a veces vemos para codiciar lo que vemos. A veces vemos con envidia, con celos. Ese es el ojo maligno. La expresión el ojo maligno en algunas traducciones literalmente lo ponen envidia. Y en Marcos, ¿se acuerdan de Marcos 7:21? Todo lo que sale de dentro del corazón de los hombres, del viejo corazón. En Marcos 7, verso 21. Leemos lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Si usted tiene una Reina Valera versión 1909, dice el ojo maligno. Y déjeme ver, en la King James dice el ojo maligno. El ojo maligno sale del viejo corazón. Amén. Aquí en la versión 60 lo tradujeron y es correcto también. Nada más que si uno traza el tema del ojo maligno, necesita uno sus concordancias para lograrlo trazar. Pero aquí lo tradujeron envidia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que veo lo que veo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hay detrás? Y aquí pues están hablando de este ojo maligno, ¿verdad? Hay muchas citas. Si ustedes trazan este tema van a encontrarse con que Saúl, y esto está en la King James, en nuestra versión 60, en la traducción se pierde, pero en la Biblia King James dice claramente que Saúl vio con malos ojos a David. Lo ojeó, dice. En español no hace sentido, pero así dice la King James. En otras palabras, lo vio con malos ojos, por eso lo persiguió toda la vida. En la versión King James dice que Penina vio con malos ojos a Ana, la mamá de Samuel. ¿Se acuerdan? Las dos eran esposas de Elcana. Penina ojeó o vio con malos ojos a Ana. O sea, con envidia, con celos, con malicia, ¿verdad? Con una mala intención detrás. Entonces, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz, porque la manera como vemos es una extensión de cómo está nuestro corazón, o de si es nuestro viejo corazón el que nos está manejando, o si a Cristo creció lo suficiente y es nuestro nuevo corazón el que nos está manejando, o Cristo en nosotros. ¿Lo ven? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas, porque el problema no es el ojo, el problema es el corazón. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dice, si no hay manera que podamos ver con los ojos correctos, Dios santo, cuán oscuro debe estar todo ahí adentro. Hay otras lecciones al respecto, pero bueno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en las Biblias arameas, ahí es donde dice mamón. Mamón es una palabra aramea o caldea. Y mamón interesantemente significa confianza. La riqueza personificada, ¿verdad? En este ídolo. O la avaricia deificada. Mamón significa la avaricia o nuestra confianza en el dinero.
Ahora, una nota aclaratoria muy importante. Yo me acuerdo cuando empezó la iglesia Vida Cristiana, pues los primeros años, cada centavo que percibíamos, gracias al corazón de la gente que estaba honrando a Dios con su sustancia, cada centavo se iba para pagar renta, salarios del personal, teléfono, agua, luz y todo eso. Yo soy profesional, yo tenía mi trabajo, retenía mi trabajo, tengo mi empresa, está registrada, soy colegiado, etcétera. Así es que yo trabajaba en mi carrera y además, o sea, yo no tenía tiempo para socializar porque era tiempo completo también estar estudiando y estar orando y estar atendiendo gente y estar en la iglesia y todo aquello. En mi oficina quedaba aquí cerca, así es que a veces me estacionaba allá, me venía a pie para acá, o me estacionaba aquí, me iba a pie para allá, hasta que un día mejor agarré mi mesa de dibujo y me la traje para acá. Era un relajo, pero Dios estaba en eso también, y gracias a Dios, porque pues de qué otra manera puede empezar una iglesia, ¿verdad? Amén. Pero un día alguien me dijo: ¿y todavía estás ejerciendo? Sí, le digo, ya la iglesia tiene como 7 años, creo yo, de existir. Sí. Me dijo, porque es que no podemos servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Entonces me le quedo viendo, le digo: ¿y desde cuándo un trabajo honesto es servir a Mamón? La gente no entiende, ¿sí? Un trabajo honesto no es servir a Mamón. Servir a Mamón es estar totalmente dedicados, totalmente consagrados a las riquezas. Eso es servir a Mamón, es muy diferente. ¿Lo ven? Y cuando Mamón es nuestro señor de plano, ahí sí no puede haber dos señores, ¿verdad? O es uno o es el otro. Así es que no nos confundamos con eso. O sea, Mamón ya es un grado crónico, pues, de avaricia, de codicia, de apego por las cosas de aquí abajo. Recordarán, pues puedo mencionar nombres porque son personajes que pasaron a la historia y estas frases se hicieron célebres, pero a John D. Rockefeller le preguntaron: mire, ¿cuánto dinero es suficiente dinero? ¿Saben lo que respondió? Un poquito más. Interesantemente, él tenía raíces cristianas, pero pues para que vean pues con cuánta facilidad las riquezas se pueden convertir en un vicio, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Ok, bueno, sigamos. Y entonces eso nos lleva al siguiente punto: el afán. Y aquí empieza el afán. Las riquezas son Mateo, nunca se los puse acá, Mateo 6 del 19 al 24, y el afán es Mateo 6 del 25 al 34. El afán. Todo esto va conectado porque el verso 25 empieza diciendo por tanto. Así es que está conectado con los versos anteriores, ¿verdad? Dice: no os afanéis. ¿Saben qué significa estar afanados? Significa estar ansiosos. Significa tener temor, pesantez, tristeza. Eso significa estar afanados. Significa estar pensando en. Si algo no nos deja dormir es porque estamos afanados. Si algo no nos deja orar en paz es porque estamos afanados. Si algo no nos deja estar en paz en términos generales, estamos afanados. Ahora, una cosa es el problema y la responsabilidad pues si está en nuestras manos, a nosotros nos toca la responsabilidad de ver qué hacemos con el problema. Pero una cosa es el problema y otra cosa es el afán por el problema. Y cuando nos afanamos, no solo no estamos resolviendo el problema, estamos hasta paralizando nuestros mecanismos mentales, hasta más difícil. Estamos haciéndonos el ir a Dios, orar, meditar, ponderar, poner en la balanza los pros y los contras y oír el silbo apacible de la voz de Dios, en donde está la respuesta sabia para poder solventar el problema. El afán no resuelve nada más que enfermarnos y enredarnos todavía más mentalmente. Amén. Entonces ahora el afán eso es algo tan natural al hombre.
Hay una cita que necesitamos aprendernos de memoria, es Filipenses 3, del 6 al 7. Filipenses 3 del 6 al 7. Yo me la sé de memoria, me ha salvado la vida, me la salva más o menos 50 veces al día. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Qué importante. Dice, por nada estéis afanosos. Ahora, yo creo que es más que una sugerencia. Entonces, cuando yo tengo la tendencia a afanarme, me hablo a mí mismo esa cita y digo, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Sí? La Biblia dice que no tenemos que afanarnos. Ay, Señor, perdóname por afanarme, ¿verdad? Y entonces convirtamos nuestros afanes, temores, aprehensiones y todas esas cosas, convirtámoslas en una oración. Llevémoselo al Señor, contémoselo al Señor, ponderemos el asunto delante del Señor. Y aunque el asunto no se haya resuelto, cuánta paz vamos a tener en nuestro corazón. Amén. Gracias a Dios. Entonces dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, no ocupen toda su energía, sus recursos, todo en estar descifrando cómo sustentar su cuerpo. ¿Qué de las necesidades del alma y del espíritu? Por eso la vida es mucho más que solo las necesidades del cuerpo, ¿verdad? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y déjenme decirles algo. Jesús no se hizo ave para salvar a las aves. Eso ya les dice que nosotros valemos más que las aves. Ahora, las aves, donde están, ahí comen. O sea, donde estén, ahí encuentran comida. Y si Dios nos tiene donde nos tiene, allí va a estar el alimento. Pero que no es igual, porque yo estoy acostumbrado a esto y a esto. Esta es mi dieta. Bueno, de gracias y cómaselo, y lo va a sustentar igual. O a veces es como que sí, pero es ¿cuál es la palabra? Se me está yendo. Es la generosidad de la gente la que me está dando de comer ahorita que no tengo trabajo. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Está comiendo o no? Crucifique su orgullo y dele gracias a Dios. El hecho es que está comiendo, ¿o no? Ajá, ¿lo ven? Dios vela por nosotros. Y comemos no porque seamos unos genios y sepamos producir, comemos por la misericordia de Dios. Y si nuestra genialidad es un ídolo, Dios nos va a poner en situaciones en donde vamos a comer, pero no va a ser por nuestra genialidad. Amén. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ni siquiera podemos hacer algo con nuestro crecimiento físico, mucho menos con nuestro crecimiento espiritual. ¿Podemos afanarnos por lo espiritual? Sí, sí podemos. Cuando entramos en contacto con un mensaje como esto, si somos honestos, podemos tender a afanarnos. Ay, Dios santo. O cuando conocemos personas como a la doctora Esparza o a la doctora Hicks, ¿verdad? Uno las conoce y nuestra mente carnal inmediatamente nos descalifica. Dice uno, nunca voy a ser yo como ellas. Y nos empezamos a afanar oímos cuánto tiempo oran y cómo caminan y cómo hicieron aquí, cómo hicieron allá, y tratamos de imitarlas y nos morimos en el intento. Porque no somos ellas, somos nosotros. El afán no nos va a llevar a ningún lado, ni siquiera por lo natural ni por lo espiritual. No es afanándonos espiritualmente o por las cosas espirituales que vamos a crecer y vamos a añadirle a nuestra estatura espiritual un codo. Acuérdense que el codo real es la unidad de medida del santuario, del tabernáculo, del
templo. Amén. Ese templo no va a crecer en nosotros porque somos mejores afanadores que el vecino. No, Señor, no es así como crecemos, no es afanándonos. El afán no nos lleva a ningún lado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Relájese y solo busque a Dios, edifique su relación de amor con el Señor. Amén. Y va a ver hasta dónde lo lleva el Señor. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el vestido. Bueno, ahí tienen los lirios. No sé si han sembrado lirios alguna vez. Las primeras florecitas que tuvimos nosotros para entrar a la casa, hay un camino así como sinuoso, y las primeras flores que tuvimos ahí fueron lirios. Y una vez llegó alguien, ¿verdad? Y vio nuestros lirios y me dice, jaja, dice, los lirios son las plantas de los haraganes. Así como está la cosa, le digo, ajá, usted solo tira el bulbo y el lirio sale solo. En otras palabras, donde lo ponen, allí florece. Así como las aves donde estén allí comen, los lirios donde estén allí florecen, igual de lindos que si estuvieran en la sala del trono de un rey. Donde estén, allí son lo que Dios los hizo para hacer, allí florecen. Amén. Ese es todo el secreto. No nos afanemos. Si nos estamos afanando por ser algo que Dios no nos llamó a hacer, nunca vamos a hacerlo de todos modos. Amén. Y si nos afanamos porque todavía no somos lo que Dios sí nos llamó a hacer, tampoco vamos a lograrlo. Enfoquémonos y caminemos paso a paso, ¿verdad? Y Dios nos va a llevar. Ahora, miren la reprensión acá. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren, reprensión número 1, poca fe. Sigo leyendo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Me quedé sin acá. Bueno, puse número 1, poca fe. Número 2, los gentiles. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en otras palabras, sus obras justas, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán añadidas, las naturales y las espirituales. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuán en paz vivimos cuando practicamos esto? Ahora, la reprensión es doble. Pues número 1 dice, si somos de esas personas que somos un mar de nervios del afán en el que vivimos, número 1, poca fe. Ahora, ¿por qué poca fe? No está hablando del don de fe. El don de fe no tiene nada que ver con esto. Está hablando de la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa poca fe? Gracias. Significa poca palabra, poco conocimiento, poco entendimiento de las escrituras, poca experiencia con las escrituras. Entonces, ¿cómo se resuelve poca fe? Bueno, creciendo un poquito más en el conocimiento de Jesucristo, estudiando un poco más la Biblia con la intención de aprender, de entender lo que allí dice, no nada más por llenar un requisito, por cumplir una cuota. Y a medida que crece nuestro conocimiento de Dios, dejamos a un lado el afán y vivimos en paz, sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza. Amén. Por eso, o sea, no es cualquier cosa que Jesús les dijo, hombres de poca fe. Lo que está diciendo es, si son personas súper afanadas, lo que necesitan es crecer un poco más a través de la palabra, en el conocimiento de Dios y en su relación con Dios y en su experiencia con Dios. Y lo segundo dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Y yo me acuerdo cuando el Señor me salvó, yo era reafanoso y era un mar de nervios y era todo aprehensivo. Y yo tenía
todavía 18 años cuando Jesús me salvó. Estaba una semana de cumplir los 19. Y yo ya me estaba preocupando de cómo iba a pagar las cuentas cuando cumpliera 50 años. Y de cómo le iba a hacer el día que se me arruinara el carro y yo tuviera que comprar otro. Y así, tratando uno de tener en orden toda su vida, ¿verdad? A lo mejor ustedes fueron iguales también. Es natural ser así. Pero una cosa terrible, una cosa tremenda, y aquel afán de y me va a ir bien y voy a salir adelante, y será que Dios va a estar conmigo, y cómo le hago con esto y con aquello y con lo otro. Y un día leyendo esto dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y ahí me detuve y me golpeó, porque los gentiles son los paganos. ¿Y quiénes son los paganos? Gente que no conoce a Dios. Gente que no tiene a Dios por padre. Yo dije, wow, estoy igual que un pagano, como si yo no tuviera un Padre nuestro que estás en los cielos. Así estoy actuando, como si no conociera a Dios, como si no tuviera a Dios. Y me arrepentí. Señor, perdóname. Y qué buena arrepentida la que Dios me hizo ese día. Amén. ¿Somos o no somos hijos de nuestro Padre Celestial? Él sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Amén. Pero usted ocúpese de los asuntos de Dios y le prometo que Dios se va a ocupar de sus asuntos. Amén. Ese es el negocio. Esa es la fórmula. Qué fiel es Dios, ¿verdad? Bueno, podemos comentar muchas otras cosas, pero dejémoslo allí. Creo que es suficiente. Aprendimos algo. Amén. Qué emocionante es caminar con Jesucristo en esta vida. Eso es, démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús, te alabamos, te adoramos y te damos gracias. Oh Señor, gracias. Pongámonos en pie y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito Señor, te damos gracias por el privilegio de conocerte, de conocer tus caminos, Señor, porque tú estás creciendo en nosotros, porque tu Espíritu Santo y tu palabra nos están revelando cada día más y más tu naturaleza, tu estatura espiritual, tu poder, tu amor, tu gloria. Cada día podemos ver con más claridad el camino, Señor, lo que tú estás buscando formar en nosotros, aquello de lo que tú estás buscando librarnos y separarnos. Señor, gracias. Qué emocionante es conocerte, tenerte, caminar contigo si se puede. Contigo la vida es una emoción, una aventura. Bendito Señor, gracias por habernos hecho ser parte de esta maravillosa aventura. Ayúdanos a crecer cada vez más en el conocimiento de tu nombre y a hacer lo que tú nos has llamado a hacer y a hacer, Señor. Ayúdanos a vivir en paz, confiados, reposados en ti, Señor, quien eres nuestro Padre bueno, Padre fiel, Señor. Y ayúdanos, Señor Dios, a vivir enfocados, a nunca perder de vista, Señor Dios, la eternidad, para entonces no darle a las cosas temporales una proporción que no debieran tener. Por el otro lado, danos la sabiduría para saber ser buenos y fieles administradores de las cosas temporales, y así como tú le dijiste a tus siervos, negociad entre tanto que vengo. Ayúdanos a ocuparnos en lo que tú nos has dado, con aquello con lo que tú nos has bendecido, en lo natural, Señor. Ayúdanos con sabiduría, con fidelidad a ocuparnos de esas cosas, mientras al mismo tiempo vamos edificando nuestro tesoro eterno. Señor, gracias, te amamos, te adoramos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Señor, gracias una vez más. Bendito sea tu nombre. Bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Los amamos y hasta la vista.